¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a jueves 1 de diciembre. Llegó el último mes del año y estamos en la primera semana de Adviento. Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son rectos. Desde el principio comprendí que tu alianza la estableciste para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Despierta, Señor, tu poder, y ven con gran fuerza en nuestra ayuda, para que lo que nuestros pecados habían impedido, lo apresure la gracia de tu benignidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 26, versículos del 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz. Porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza siempre. Porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Aleluya. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Aleluya. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Aleluya. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 7, versículo 21 y del 24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, esta lectura la hemos hecho antes y seguramente ustedes la habrán oído un montón de veces. Edificar la casa sobre roca o sobre arena. En ambas situaciones que plantea el Evangelio, que nos plantea el Señor, se edifica una casa, con todo lo que eso conlleva. La casa, obviamente, es nuestra vida, pero también puede ser nuestro proyecto de vida. Puede ser tu familia, puede ser tu profesión, puede ser tu trabajo, etc. Lo que diferencia una cosa de la otra es sobre qué terreno está construida la casa. Sobre un terreno movedizo, inestable o sobre roca. Y la diferencia entre un tipo de suelo y el otro
para el Señor, nos está diciendo claramente, es quien obedece la palabra y quien no obedece la palabra. Todos podemos decir, escuché la palabra de Dios. Vas a misa y dices, escuché el Evangelio. Lastimosamente, muchas veces la gente al poco rato de haber salido de la Santa Misa, no se acuerda de lo que se dijo. Pueden decir, oh, qué sermón tan bonito. Oh, qué bien habló el Padre, me gustó. ¿Y de qué habló? Pues no me acuerdo, pero me gustó. Ese no me acuerdo indica nuestra poca retención acerca de lo que el Señor nos está diciendo. En ambos casos se escucha, pero no en ambos casos se obedece. Y esa es la diferencia. ¿Tú eres de los que escucha nada más o de los que escucha y pone en práctica? Porque hay mucha gente que dice que escucha y a la hora de poner en práctica o de que se presenten las situaciones difíciles, porque se presentarán, allí parece que lo aprendido en la Sagrada Escritura o lo que dijo el sacerdote en la Eucaristía o el predicador se olvida. Parece que no hay una conexión entre lo que estás viviendo y lo que el Señor te dice que debes vivir o cómo vivirlo. Y ese divorcio hay que saldarlo, hay que resolverlo, porque obviamente no nos hace nada bien. Uno puede decirse, pero ¿cómo hago entonces para poner en práctica esto? En el Adviento vamos a poner nuestra mirada en dos personas humanas que vivieron situaciones muy difíciles. No se trata de personas que no conozcas. Hablo de José y de María. Ambos estaban en una situación muy complicada. Quizá, tal vez, y por las veces que lo hemos oído, no nos damos cuenta, pero era una pareja nazaretana que vivió una situación muy compleja, vivida en los tiempos aquellos y con las normas judías de aquel entonces. Una chica que queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y su marido tiene que aceptarlo. Para él no fue fácil. Primer problema, la posibilidad de la ruptura. Luego nace el niño. Y nace el niño en situaciones dramáticas. Quitemos la parte bonita de la visita del ángel y los pastorcitos y veamos que ese niño nació ya siendo perseguido. Tienen que huir a un país extranjero, cruzar una frontera, llegar a un país donde se habla una lengua distinta, vivir varios años allí y tratar de adaptarse con un niño pequeño. Uno lo dice así llanamente, pero fueron circunstancias muy tormentosas. Y la posibilidad de que mataran al niño. Luego tienen que regresar a Nazaret, donde muchos todavía no veían con buenos ojos a la pareja. Se expusieron a las burlas, a la calumnia, al maldecir de la gente, pero siguieron adelante. La tormenta va a llegar y se desatará en cualquier momento, pero ten presente que si tú eres como José o como María, que tenían su vida firmemente cimentada en Dios, acuérdense de dónde venían ellos. José y María eran judíos y todo judío en aquel tiempo tenía una buena formación en la fe, conocían de las Sagradas Escrituras y, por supuesto, esperaban al Mesías. Su vida estaba llena de esperanza, de expectativa, y eso los hizo ser fuertes en medio de esta tormenta que se les vino encima. Y sin miedo a exagerar, podemos decir que la obediencia de ambos salvó al mundo, porque de no ser así, ¿cómo hubiera venido el Señor a nosotros? ¿De qué forma? Jesús pudo nacer en una familia bien constituida, en una pareja humana, José y María, porque supieron arraigar su modo de vivir, su modo de pensar y sus decisiones en las inspiraciones de Dios, en la palabra de Dios, y eso es lo que nos debe a nosotros mover. No seamos meros oidores, escuchadores de la palabra. El Señor quiere que escuches y que obedezcas, que escuches y que hagas caso, que escuches y lo pongas en práctica, sino para qué escuchas. Esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy a ti
y a mí. Aprovechemos este tiempo de Adviento en que vamos a estar oyendo lecturas, fragmentos de la Sagrada Escritura muy, muy inspiradores para pensar realmente si nuestra vida la estamos edificando sobre una roca, sobre las certezas de la palabra y sobre la fe que nos lleva a la esperanza, o simplemente la estamos edificando sobre nuestro orgullo, sobre nuestro ego o sobre nuestra propia manera de pensar. Y eso, tenlo por seguro que cuando lleguen los problemas, porque van a llegar, no sabrás qué hacer. Por eso vemos tristemente mucha gente desorientada, desesperada, mucha gente que está incluso atenta contra su vida, porque ante una dificultad, ante una tormenta simbolizada por estas frases tan gráficas, dice: bajaron las crecientes, vino la lluvia, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa. Todo tipo de problemas. Problemas con tu familia, problemas tal vez con tu marido, tu esposa, problemas con tus hijos, problemas económicos, problemas aquí, problemas de papeles, problemas de documentos, problemas financieros, problemas. Y a veces hay gente que hace de un problema así una cosa enorme, una montaña, y se viene abajo. También tenemos que aprender a manejar los problemas en su real dimensión y no hacernos un elefante de lo que realmente era una hormiga. Hoy el Señor nos invita a pensar mucho en eso. Simplemente escucha, pero aquello que escuchaste, déjalo penetrar en tu corazón, óralo, concientízate de ello, hazlo tuyo, aprópiate de la palabra de Dios. Para eso la meditamos, la repetimos si es posible una y otra vez, la llevamos ante el Santísimo, la llevas a tu oración personal y haciendo de esa palabra tu forma de pensar, tu modo de vivir, sabrás enfrentarte a cualquier situación tormentosa y problemática que te venga en la vida. Y se supone que después de haber superado una, podrás estar más fuerte para cuando llegue la otra, porque de que va a llegar, va a llegar. El ser cristiano no nos hace invulnerables ante la dificultad, no, pero sí nos hace más capaces de superarlas cuando éstas lleguen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.